Hola, soy el señor García, soy ilustrador, diseñador, pero sobre todo creo que soy observador, creo que es lo más importante de mi trabajo. Comencé en el mundo del collage un poco por desestresarme, como válvula de escape. Empecé compartiendo mis trabajos en el foro de Doméstica y a raíz de eso pues he conseguido convertir ese lenguaje en mi medio de expresarme, ¿no? He trabajado para revistas como El País Semanal, como S Moda, como Libero. Trabajo habitualmente con Esquire, con Diario Sur, algunas revistas internacionales de nombre impronunciable. Me considero ágil y sobre todo irónico. Creo que cada una de las piezas que he ilustrado a lo largo de estos años tiene las dos características. Lo que más me apasiona de mi trabajo es la sorpresa. Yo considero que todas las imágenes se atraen por sí mismas, ya están imantadas. Pues si me sorprenden a mí, van a sorprender al espectador. Muchas veces me preguntan si hay diferencias entre ilustración y collage. Yo siempre respondo que no las hay. Para mí es un lenguaje más, porque puede ser utilizar un ratón o un lápiz. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El objetivo del curso es ilustrar un artículo con la técnica del collage. Vamos a olvidar el ratón y el lápiz por unas horas. Vamos a tener unos mínimos recursos y unas mínimas herramientas que son muy sencillas de tener por casa. Y os voy a dar unas reglas, unas normas que a veces vendrán de parte del director de arte, a veces vendrán por lo que tenemos que ilustrar en el artículo. Os voy a hablar de cuáles son mis sastres favoritos, cuáles son las herramientas básicas con las que cuento, la materia prima que vamos a utilizar, básicamente un buen puñado de revistas viejas. Os voy a ayudar a buscar y a encontrar todo ese material y vamos a hacer 3 ejercicios. Un primer encargo en el que el director de arte nos ha dado una palabra clave, un segundo encargo en que lo fundamental es una imagen protagonista del artículo y un tercer encargo con un relato más largo en el que vamos a traer varios conceptos para ilustrarlo. Aparte de eso vamos a hablar sobre los mínimos retoques que hago en cada una de las ilustraciones y os voy a poner un ejemplo de algún tipo de ilustración en las que utilizo también objetos para apoyarme a la hora de sorprender al público. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero dirigir mi curso a cualquier ilustrador, diseñador, a cualquier ciudadano de a pie que simplemente tenga ganas por unas horas de abandonar el lápiz, el ratón y el ordenador y atreverse con las tijeras.